Hola a todos. Hoy hago este vídeo desde Madrid. He subido a ver a la familia y amigos y es imposible estar aquí, estar en Madrid y no pensar que, por ejemplo, en la zona donde patinaban los pequeños y algunos mayores, hace nada era una morgue, una inmensa morgue. Y pienso, después de pasear por la ciudad y por el pueblo, la capacidad que tenemos los seres humanos de anestesiar el recuerdo y anestesiar absolutamente cualquier emoción negativa. De forma global, a cada uno le toca lo suyo y el que ha perdido un ser querido, evidentemente, difícil lo va a tener para olvidar y para adormecer ese recuerdo. Pero en general la sociedad y quien no ha vivido de forma directa, en la distancia solamente, lo sucedido, puede incluso negar la existencia del virus o cualquier otra historia diferente. Referente a eso, pensaba, ya es bastante tarde, de madrugada, y llevo un buen rato pensando cuál es la solución a todo esto. Sabéis que hay países donde no usan mascarillas, otros donde los niños han vuelto a la escuela sin ni siquiera guardando la distancia de seguridad. Aquí los pequeños van a volver al colegio y la incertidumbre es grandísima porque el gobierno ha delegado prácticamente todo en cada uno de los colegios sin brindarles todas las medidas necesarias y todos los recursos necesarios para cumplimentar lo que se supone deberían de cumplir para garantizar la seguridad de los pequeños. Pues toda esa es la película que estamos viviendo en este momento aquí en España. Insisto, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que va mal? Porque sinceramente la sensación que hay, al menos aquí, es que se han radicalizado posiciones, uno ya no puede pensar de forma libre, o pertenece a un bando, a los negacionistas que quieren guerra contra la autoridad, el gobierno en este caso, o sea, la autoridad que sea, y dentro de eso ya entran antivacunas, terraplanistas, no sé, una locura. Parece que desde que uno pueda pensar que existe algo que no se está filtrando, que no hay una información totalmente veraz de lo que está pasando, ya tienes que ser necesariamente perteneciente al grupo de conspiracionistas, médicos por la verdad, antivacunas, y decir que el virus no existe ni la enfermedad tampoco. Bien, pero yo he visto morir gente por la enfermedad. Y eso es un punto innegable. Es decir, ¿cuál es la verdad en todo este contexto? Porque o pertenezco a ese bando o tengo que pertenecer al bando de esto ha sido fruto de la naturaleza, el virus es un virus que se ha creado como los champiñones que salen ahí y se ha extendido porque la humanidad es absurda, va injuriando el planeta y no está por bien empleado lo que ha pasado, y la ciencia es la única que puede dar respuesta a todo esto, fabricando vacunas y medicación contra el virus. Esa es la otra parte. Con esto no quiero decir que esté ni de un lado ni de otro. Es más, lo que reivindico es totalmente otra cosa. Reivindico pensar con libertad. Y me encuentro que caigo en la trampa, incluso no posicionándome ni un lado ni en otro, recibiré insultos, injuria y calumnia de ambos bandos, casi seguro que sí, solo por la intención de pensar con libertad y forjar mi propio criterio. Lo que sería ejercer mi derecho a dudar de la información que recibo y beber de las fuentes que entiendo que puedan ser fidedignas. Porque ese es el grave problema. ¿Cuáles son las fuentes fidedignas? ¿Y en manos de quién están? Pues me mandaba desde Estados Unidos un colega una información sobre
la distribución, cuál es toda la estructura, toda la geometría, toda la arquitectura informacional de lo que de las fuentes que nosotros podemos consultar de forma seria. Es decir, ¿a qué fuente puedo ir yo a consultar una información de forma seria? Porque si no establezco cuál es el contexto real del problema, ¿qué solución podemos plantear? No se puede plantear ninguna solución. Pues lo cierto es que el 90 y tantos % del control de la información en el mundo la tiene el santo grial del algoritmo o algoritmos de Google. Google, o Google, como queráis decirlo, posee la llave de la infinita mayoría de la información que nosotros podemos recibir, porque además todas las empresas, que son muchas, que se dedican a controlar la fidelidad, la veracidad de la información que se da en un medio cualquiera, beben a su vez de Google. Al fin y al cabo, Google, no digo que lo haga, pero si quisiera podría hacerlo, decidiría hacia dónde va la información y hacia dónde se forja la opinión de la sociedad, en un sentido o en otro. El motivo o el porqué sería ya parte de una elucubración, porque no se puede saber, no lo podemos saber, cuáles son los intereses que pudiera haber detrás, si es que lo hiciera. Pero lo preocupante es que puede hacerlo. Eso por un lado. La información está en manos, está monopolizada por un ente inmenso que se llama Google, que sabe lo que buscamos, sabe lo que nos interesa y sobre todo tiene la capacidad de decidir qué muestra y qué no. No existe ninguna información más allá, existe un abismo, como cuando se pensaba que más allá del Atlántico había un precipicio y no existían las Américas. Pues igual, después de la segunda página de Google no existe ningún tipo de realidad. Si te proyectas más allá en una búsqueda de la segunda página de Google, ya no existe la realidad. Y eso Google lo puede hacer en cualquier momento, puede decidir qué muestra y qué relega a posiciones posteriores. Por lo tanto, cuando tú te vas a informar de un tema, automáticamente tiene un sesgo, una condición antes de empezar, que va a ser el criterio que Google ejerza a la hora de mostrar esa información. Y luego hay otra parte, que son las redes sociales. Facebook, YouTube, las redes sociales en general son una inmensa fuente de información comportamental de la sociedad. Acaparan una cantidad de información sobre lo que nos interesa y no nos interesa, sobre lo que opinamos, sobre hacia dónde se dirige el pensamiento de la mayor parte de la gente y en qué zona se piensa de una manera y en qué zona se piensa de otra. Lo pueden estudiar de todas las formas que os imagináis posible, por estratos de edad, lo pueden por criterio de compra. A la gente que le gusta ir en moto es más favorable a pensar, digo una tontería, que el coronavirus no existe o que existe. Toda esa asociación llevada al extremo de la inteligencia artificial puede generar lo que se llaman algoritmos de relación acausal, es decir, relaciones entre procesos de pensamiento y razonamientos que no son a priori lógicos o no se pueden relacionar directamente. Cuando coges todo el volumen poblacional, puedes sacar unas conclusiones tremendas sobre cómo dirigir y cómo condicionar la forma de pensar de los ciudadanos. Para resolver todo esto y para resumir y no hacer más largo el vídeo, decir que ¿dónde vamos a encontrar la solución a la situación actual? Al margen de que los laboratorios busquen vacunas, se busquen soluciones de tipo terapéutico, medicamentos, lo que sea, las medidas que se adopten para que no se propague. Pues la solución real está en la información veraz, la información verdadera. Y esa, mi conclusión a día de hoy, igual mañana pienso otra cosa, según lo que vea, es que está en manos de unos pocos y que si quisieran podrían manipularla.
de hecho, se ha manipulado públicamente parte de la información albergando un argumento o apoyándose en un argumento que es casi de patio de colegio. Yo decido lo que tú puedes ver en internet porque de esa forma te protejo frente a la mentira, como si cada uno nos fuésemos adultos para dirigir nuestro pensamiento en el sentido que deseamos. Toda esa asociación de que está monopolizada la información, que la inteligencia artificial tiene una capacidad de manipulación extrema, del hecho de que ya hay inteligencia artificial capaz de modelar y analizar hacia dónde dirigir la respuesta de pensamiento y la respuesta emocional humana, veo muy difícil, muy desalentador la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda encontrar la verdad en las fuentes de búsqueda debido precisamente a todo esto que estoy contando. Que puedan o no hacerlo, lo desconozco. Yo solamente decir que me niego a posicionarme o en un punto radical de los negacionistas, me niego totalmente y absolutamente me niego de igual forma a posicionarme enfrente diciendo que todo es veraz, que las estructuras de poder hacen exactamente lo que tienen que hacer y lo hacen bien, y que si se equivocan es porque, bueno, esto es muy complicado y han tenido que equivocarse, que todo es perfecto y que vamos en la dirección adecuada. Pues no me creo ni lo uno ni lo otro. El problema es que no puedo elaborar un argumento suficientemente sólido, ni siquiera pequeños fragmentos, más allá de hacer análisis de cifras que tengo que asumir como ciertas y que son muy pocas las que podemos asumir como ciertas en medio de toda esta tormenta, todo este océano de conclusiones, de intereses y de opiniones. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo. Un saludo desde Madrid. Os mando un fuerte abrazo.